El silencio comenzó antes de que cruzara el umbral. Fue como si la casa supiera que venía, anticipara mis pasos, contuviera el aire y lo esparciera en temblores mudos sobre la puerta. Afuera, el viento cantaba entre los árboles antiguos, pero allí, en ese porche de madera desgastada, no existía ni un soplo. Ninguna hoja se movía. Ningún insecto se atrevía a cortar el aire. Estaba oscuro, aunque era media tarde. Ventanas cerradas, tablas clavadas, sombras densas como si la luz tuviera miedo de entrar. Recuerdo el olor, metal frío, madera húmeda y una nota imposible de identificar que llenaba mis pulmones, como si cada molécula de aire guardara un secreto prohibido. Mis pasos resonaban secos en las viejas tablas del suelo y cada eco se sentía más que se oía, como si fuera un espectro respondiéndome. Antes de encender la linterna, sentí un escalofrío tan particular y cortante que juraría haber escuchado risas. O tal vez era solo mi corazón desbocado, tratando de latir más fuerte que el silencio. La linterna brilló por un segundo, y luego nada, como si la oscuridad misma devorara la luz. Dentro de mí, una curiosidad feroz y un miedo lento, envolvente, creciendo en cada parte del cuerpo como una sombra que se extiende sin aviso. Entonces lo vi en el suelo. Un instrumento de metal retorcido con cuchillas que no deberían existir en aquella época. El estómago se me revolvió y una voz, mi voz, quiso salir, pero no pude. Porque en esa casa del dentista colonial, nadie volvió a abrir la boca después de entrar. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. La primera vez que vi la casa no parecía distinta a las demás. Fachada colonial, paredes blancas manchadas por la humedad del tiempo, tejas viejas cubiertas de musgo. Pero había algo. Una quietud anormal, una especie de susurro contenido en los ladrillos. Ninguna ventana abierta, todas cubiertas desde adentro con gruesas cortinas o tablas clavadas. Era pleno día, pero parecía anochecer solo al acercarse. Me dijeron que el dentista atendía allí, aun cuando el sol estaba alto, que nunca dejaba entrar la luz, ni siquiera un rayo, que los tratamientos se hacían a oscuras o bajo velas colocadas de forma extraña, como si la claridad molestara algo más que los ojos. Yo no entendía por qué alguien haría eso, hasta que una mujer del pueblo muy anciana me dijo algo que todavía me cala los huesos. Él no curaba los dientes, los encerraba. No había carteles, ninguna placa. Nadie anunciaba horarios, pero siempre había alguien entrando. Gente común, campesinos, costureras, incluso niños acompañados de sus padres. Cruzaban esa puerta con cierta resignación, una entrega muda, como si supieran que no volverían igual. Y lo más extraño, las cortinas jamás se movían, ni una rendija permitía ver el interior. Las ventanas estaban ahí, pero era como si no existieran, cegadas, tapadas desde siempre. Y sin embargo, de noche, algunos afirmaban haber visto sombras detrás del vidrio, figuras que pasaban muy lento, como flotando, o que se quedaban inmóviles durante horas, mirando hacia afuera, observando sin ojos. Cada vez que pasaba por allí, sentía el impulso de mirar, de pegar el rostro al cristal. Pero algo me detenía, como si intuyera que si lo hacía, alguien o algo me miraría de vuelta. Me contaron que, en una ocasión, un joven aprendiz de boticario quiso entrar a la casa en plena tarde, sin cita. Dijo que quería dejar un encargo. Nadie respondió al golpear la puerta, pero estaba entreabierta, lo suficiente para tentar la curiosidad de un muchacho. Entró y volvió al poco tiempo, pero según su propio padre, desde ese día no volvió a abrir las ventanas de su habitación. Vivió con la luz apagada. Solo salía de noche y no volvió a decir ni una palabra sobre lo que vio adentro, ni siquiera cuando enfermó, ni cuando murió.
Solo dejó un dibujo, una hoja con trazos hechos con fuerza, casi desgarrando el papel. Una boca abierta, llena de dientes, demasiados dientes. Y ojos, muchos ojos, todos dentro de la boca. Lo más desconcertante era el hecho de que nadie lo encontraba extraño. Todos sabían que el dentista atendía en la oscuridad, pero nadie se atrevía a preguntar por qué. Era como si la costumbre hubiera domesticado el miedo, o como si el miedo hubiera aprendido a disfrazarse de rutina. La gente bajaba la voz cuando se hablaba de esa casa, incluso en las tabernas, donde todo se exagera, donde el vino suelta lenguas. Nadie contaba historias del dentista. Era un silencio raro, no impuesto, pero presente, como si algo prohibiera nombrarlo, aun cuando nadie lo ordenara. Algunos decían que él era educado, pulcro, que usaba guantes blancos y hablaba poco. Pero lo que más me llamó la atención fue esto. Nadie, ni una sola persona, lo recordaba sonriendo. Con el tiempo, descubrí que había un patrón. Cada vez que alguien entraba a esa casa, las cortinas parecían más gruesas, como si crecieran, como si algo necesitara más oscuridad. Incluso cuando pasaba frente a ella en días de tormenta, cuando los relámpagos atravesaban el cielo, jamás lograban iluminar el interior. Ni un destello. Como si esa casa estuviera aparte del mundo. Me pregunté si tenía sótanos, si había niveles más profundos que lo visible, porque había una sensación, una presión bajo los pies, como si el suelo ocultara algo vivo, algo que no quería ser recordado por la luz del sol. Y entonces entendí, esa casa no cerraba las ventanas por privacidad, las cerraba para protegernos de lo que estaba adentro. Una noche me atreví a acercarme más de lo normal, solo. Quería probar si era cierto lo que decían, que al poner el oído en la madera se podían escuchar los susurros, y lo hice. Apoyé mi cabeza en una de las ventanas tapadas. El aire era húmedo, como si el vidrio sudara, y entonces escuché, no palabras, sino un murmullo húmedo, pegajoso, que se deslizaba por dentro de la pared. No era un idioma, no era humano, era un sonido que daba náuseas, como dientes moliendo algo demasiado blando. Me aparté con fuerza, sentí el impulso de correr, pero lo peor vino después. Al llegar a mi casa no pude dormir, porque ese murmullo lo seguía oyendo. Dentro de mi oído, había días en los que un olor extraño salía por debajo de la puerta. No era putrefacción, era algo más fino, más metálico, como el aroma de herramientas viejas mezclado con hierbas molidas. Un olor que raspa la nariz y baja hasta el pecho. Un niño del vecindario me dijo una vez que ese olor se parecía al del campo después de que un rayo cae sobre un animal, quemado y vivo al mismo tiempo. Ningún médico de la región pudo explicarlo, pero todos evitaban pasar por la vereda de esa casa. Incluso los mendigos preferían cambiar de calle, como si el silencio de las ventanas fuera más amenazante que cualquier grito. Y eso era lo más desconcertante. Nunca se oía un grito. Nunca. Aunque dentro se hicieran extracciones, cortes o perforaciones. Todo ocurría en absoluto silencio. El herrero del pueblo una vez me juró que vio salir a una joven de la casa del dentista. Caminaba lento, sin mirar a nadie. Llevaba la boca cerrada, las manos cruzadas sobre el pecho. Al pasar por su herrería, él la saludó. Ella no respondió, pero algo en su rostro, algo no cuadraba, como si no reconociera el lugar, como si estuviera mirando desde otra parte. No fue hasta que me miró directamente, dijo él, que supe que ya no estaba aquí. Según él, sus ojos estaban vacíos, no muertos, sino abandonados, como si algo dentro de ella hubiera sido extraído, y no hablaba. No volvió a hablar nunca más. Pasaron los años. Las ventanas seguían cerradas, la pintura se desgastaba, la estructura crujía con el paso del tiempo, pero nadie se atrevía a tocarla. Ni siquiera los niños jugaban cerca.
Era como si la casa aún respirara, como si esperara, y las ventanas, selladas, parecían mirar, como ojos sin párpado, como bocas selladas que aún contenían un grito. Yo pasé por allí hace poco. No entré, ya no tengo esa clase de valor, pero algo cambió. En una de las ventanas, una sola, había una grieta, muy pequeña, apenas visible, pero suficiente para dejar pasar un hilo de sombra, una sombra que, curiosamente, no salía, entraba. A veces sueño con esa casa, sueño que entro, que las ventanas se abren por dentro, que la luz entra y revela una sala llena de espejos rotos, dientes esparcidos y sillas vacías que giran solas. Sueño que alguien me habla, pero no con palabras, con sensaciones. Me dice que el silencio no es ausencia, es contención. Que allí dentro el ruido está guardado como un veneno. Que si alguien abre las ventanas, el mundo recordará. Y entonces despierto con la boca seca, la garganta cerrada y la sospecha, cada vez más clara, de que yo también fui atendido alguna vez, pero aún no me acuerdo. Era común escuchar murmullos de incomodidad entre los pacientes que salían de la casa del dentista. Pero pronto se hizo evidente que el silencio no era solo producto del dolor. Nadie gritaba, nadie lloraba. No había signos de sufrimiento inmediato. Lo que surgió entre los primeros en salir, quienes aún podían caminar, fue algo más peculiar. El deseo de no hablar fue una elección callada, como si algo hubiera sellado sus lenguas desde el momento en que cruzaron el umbral. La gente del pueblo comenzó a notar que, incluso cuando los saludaban, aquellos que regresaban de la consulta del dentista simplemente no respondían. Miraban a sus interlocutores, sí, pero sus labios no se movían, como si el sonido de sus voces les fuera ajeno, algo que no debían recordar. Uno de los primeros en caer en este extraño mutismo fue un hombre mayor llamado Gregorio. Se trataba de un campesino robusto, conocido por su risa ruidosa y su temperamento efusivo. Después de su consulta, cuando pasaron unas horas, nadie lo reconoció al ver su rostro. Sus ojos no mostraban dolor, ni siquiera agotamiento. Al contrario, parecía como si algo hubiera quedado apagado en su mirada, como si su espíritu hubiera sido extraído de alguna manera. Cuando los vecinos se acercaron a saludarlo, apenas emitió un sonido. Solamente se limitó a asentir con la cabeza. Los murmullos entre los más cercanos comenzaron a tejerse. Gregorio ya no es el mismo. Y no lo era. Ni una palabra salió de su boca nunca más. No para reír, ni para maldecir, ni siquiera para cantar como antes. Se volvió un hombre silente, al que todos temían preguntar. El extraño comportamiento de los pacientes fue acumulándose. Los amigos más cercanos, aquellos que acompañaban a los pacientes a la casa del dentista, notaban que al regresar, algo había cambiado. Eran personas diferentes, pero no de una forma que pudieras explicar con una sola palabra. Se trataba de algo más sutil. Eran como fantasmas a plena luz del día, condenados a arrastrar un silencio que no podían romper. Las voces de esos hombres y mujeres ya no pertenecían a ellos. Habían decidido callar, y con el tiempo esa decisión parecía hacerse más profunda, como una necesidad imperiosa. La necesidad de no emitir un solo sonido, de no comunicar nada, no por incapacidad, sino por una especie de pacto no verbal, algo que sus mentes parecían haber acordado. Este silencio no se limitaba a los pacientes, se extendía hacia sus familias. Aquellos que convivían con ellos, aquellos que los veían regresar de la consulta, comenzaron a notar cambios inquietantes en sus propios hogares. Había más tensión en las cenas familiares. Las conversaciones se volvían más espaciadas. La gente dejó de hablar sin razón alguna. Las palabras se agotaban rápidamente, como si un peso invisible cayera sobre ellos. Un silencio lento, pero inevitable, comenzó a invadir las casas de aquellos que estaban relacionados
con los pacientes del dentista. Los hijos ya no se reían como antes, las esposas dejaban de cantar. Los amigos simplemente se callaban al ver a aquellos que regresaban de la casa del dentista. La distancia en sus rostros era evidente, una distancia que no se podía medir con palabras, pero que se sentía en la piel. Los pacientes que regresaban del dentista a veces ni siquiera se atrevían a mirarse entre sí. Se cruzaban en la calle y mantenían los ojos bajos como si hubieran hecho un juramento. Los miraban sin hablar, sin tratar de hacer contacto. Algo les decía que no debían hacerlo, como si alguna fuerza invisible los uniera en el mismo silencio. Se hablaban entre sí, pero solo con gestos, con miradas furtivas. Cuando los vecinos trataban de involucrarlos en una conversación, era como si se rompiera una barrera. Las palabras quedaban atrapadas en el aire, sin poder llegar al otro. Parecía que ya no había nada que decir, y la mirada de esos pacientes, aunque vacía, no era hostil. Era como si su silencio fuera la única forma de protección que aún les quedaba. Me acuerdo de un hombre que trabajaba como zapatero, Andrés. Era conocido en todo el pueblo por su charla constante. No había quien lo detuviera cuando se ponía a contar sus historias o hablar sobre los eventos del día. Pero después de su visita al dentista, Andrés se transformó en otro ser. No podía callarse más. No podía. El simple acto de abrir la boca parecía ser un esfuerzo sobrehumano. Una vez, una tarde cualquiera, intentó hablar en su tienda, como si todo estuviera bien. Se le veía luchando. Las palabras parecían atoradas en su garganta. Y cuando intentó hablar, sus labios se movieron, pero nada salió, ningún sonido, solo una exhalación ahogada que, en lugar de ser un suspiro, parecía una desesperación contenida. Desde ese día, nunca volvió a decir una palabra. Las bocas de los demás parecían siempre más vacías a su lado. El pueblo entero se llenó de murmullos. ¿Qué había hecho el dentista para que tan solo el entrar en su casa transformara a las personas? La respuesta nunca llegó de los pacientes. Nadie preguntó demasiado. A medida que el silencio se extendía, el miedo se hacía más palpable. La gente ya no se acercaba a los pacientes silentes. Las reuniones sociales se hicieron más escasas. Aquellos que habían hablado de más en el pasado comenzaban a temer lo que el dentista pudiera haber tocado dentro de ellos. El temor no estaba en lo que les había hecho, sino en lo que ellos ya no podían hacer. Ya no podían hablar. Ya no podían expresar lo que sentían. Era como si su voluntad hubiera sido reemplazada por esa voluntad ajena. Un eco vacío que resonaba dentro de ellos. Algunos optaron por dejar de ir al dentista. Otros continuaron, pero lo hicieron con la cabeza agachada, sin atreverse a preguntar más de lo necesario. Los pocos que aún se atrevían a hablar sobre él, lo hacían con cautela. Y con rapidez, porque nadie sabía qué se había apoderado de los primeros pacientes, pero todos temían que el silencio fuera más contagioso de lo que imaginaban. Era un silencio que no dejaba de crecer, que se transformaba de un simple gesto a una condena silenciosa. Algo en el aire de esa casa había logrado invadir sus cuerpos, sus mentes y, sobre todo, sus voces. Y mientras más se callaban, más el pueblo sentía que había algo más grande que ellos mismos acechando en las sombras de la casa del dentista. Con el paso de los años, algunos llegaron a creer que el dentista había sellado el destino de sus pacientes de manera irreversible. Nadie sabía cómo o por qué. Nadie había sido capaz de recordar lo sucedido exactamente, como si sus recuerdos se desvanecieran junto con la luz al cruzar la puerta. Lo que sí sabían es que el silencio de esos primeros pacientes no era un simple acto de temor, sino una decisión tomada por ellos mismos. Y esa decisión se convirtió en una sentencia silenciosa que afectó a todos los que se acercaron a esa casa, como si la lengua misma fuera un castigo por atreverse a desafiar ese misterioso umbral.
Al principio, nadie prestó atención a las familias. Todo el enfoque estaba en los pacientes, sus rostros cambiados, su mutismo repentino, su andar casi fantasmal. Pero con el tiempo, algo más inquietante comenzó a revelarse. El silencio no se detenía en la persona que entraba en la casa del dentista. Se extendía, como una bruma, como un veneno lento. Las esposas de los pacientes hablaban menos, los hijos jugaban menos. Las cenas se hacían en completo silencio. Lo que antes eran hogares llenos de ruido cotidiano, el golpeteo de platos, los gritos de niños, las discusiones de pareja, ahora eran escenarios apagados, donde las palabras parecían pesar demasiado como para ser usadas. Era como si las paredes de la casa del dentista hubieran comenzado a crecer hacia afuera, invadiendo otras casas, otro aire, otras gargantas. Uno de los casos más recordados fue el de la familia Cifuentes. Don Ernesto, el padre, había ido al dentista por un dolor de muela. Regresó en silencio, como tantos otros. Pero lo verdaderamente extraño fue lo que ocurrió días después. Su esposa dejó de saludar a los vecinos. Sus hijos, antes bulliciosos, pasaban las tardes en completo mutismo. Incluso el perro de la casa, un viejo mestizo que solía ladrar sin razón, se volvió absolutamente callado. Nadie lo oyó ladrar de nuevo. La casa entera parecía contener la respiración, como si hablar estuviera prohibido. Y nadie dijo nada. Ni para explicar, ni para protestar, ni siquiera para llorar. Solo miradas. Solo esa quietud densa, suspendida, como si cualquier palabra pronunciada pudiera despertar algo dormido. Los curas del pueblo intentaron intervenir. En más de una ocasión, los párrocos visitaron a estas familias con la esperanza de traer consuelo, oración o al menos una explicación. Pero salían tan confundidos como entraban. Uno de ellos, el padre Jacinto, escribió en su diario algo que fue descubierto después de su muerte. No hay pecado en esas casas, no hay maldad, pero hay una ausencia, una presencia muda que pesa más que el aire, como si alguien estuviera escuchando todo desde algún rincón que no podemos ver. Después de esa anotación, el padre dejó de confesar, se retiró del púlpito, no dio misa nunca más. Se encerró en una habitación del convento y no volvió a decir palabra. Las reuniones familiares también comenzaron a desaparecer. Ya no se celebraban cumpleaños, no se organizaban comidas dominicales. Nadie quería estar cerca de las casas de los atendidos. Incluso los familiares lejanos comenzaban a sentir algo, un malestar indefinido, un desánimo, una melancolía espesa que crecía como una sombra detrás de los ojos. Muchos dejaron el pueblo, vendieron propiedades, escaparon sin explicación, y los que se quedaban simplemente callaban. Algunos vecinos decían que había algo en la mirada de estas familias, algo similar a la resignación de los condenados, como si supieran algo que no podían compartir, como si hubieran sido advertidos. Y todos sabíamos lo mismo. No preguntar era lo único que aún podía salvarte. Lo más perturbador no era la falta de palabras. Era que nadie parecía luchar contra eso. No había rebeldía. No había desesperación. El silencio era aceptado como una plaga inevitable, como si la lengua hubiera sido exiliada. Una niña del pueblo, hija de una mujer atendida por el dentista, dejó de hablar a los 8 años. No por trauma, no por enfermedad. Simplemente dejó de hablar. Y no parecía molesta por ello. Su madre tampoco se inquietó. Solo la miraba con una sonrisa tenue y acariciaba su cabello con una calma que helaba la sangre. La niña se comunicaba solo con dibujos. Siempre los mismos. Casas sin ventanas, dientes sueltos y figuras negras de espaldas. Todas mudas. Una mujer me confesó que ya no podía rezar en voz alta. Me miró temblando y dijo: intento decir Padre Nuestro, y la boca no me responde.
Mi lengua no quiere subir, como si supiera que no debe. Ella no había sido paciente. Ni siquiera había entrado a la casa del dentista. Solo era hermana de una mujer que sí había ido. Y bastó eso. Bastó con tocarla. Con convivir. El silencio, me dijo, era contagioso. No como una enfermedad, sino como una maldición que se adhiere a lo cotidiano. Es como tener un vidrio en la garganta. Si hablo, se quiebra. Si no hablo, me lo trago. Cuando terminó de hablar, lloró sin emitir un solo sonido. Muchos intentaron buscar ayuda fuera del pueblo. Médicos de la capital, especialistas, incluso viajeros escépticos que se sintieron atraídos por la leyenda. Pero nada cambiaba. Las familias no hablaban con ellos. Los pacientes evitaban el contacto. Todo era demasiado sutil para ser denunciado, pero demasiado evidente para ignorarlo. Algunos doctores dijeron que era sugestión colectiva. Otros pensaban en algún tipo de gas tóxico en la casa. Pero cuando trataban de obtener muestras, la estructura de la casa parecía resistirse. Cerraduras imposibles, ventanas selladas con fuerza sobrenatural. Uno de los investigadores más tenaces se quedó en la aldea por meses, hasta que una noche simplemente se fue, y antes de irse le dejó una nota al posadero. No fue lo que vi, fue lo que no pude oír. El silencio también afectaba a los espacios. Las casas de los pacientes se volvían más oscuras, más frías, como si el eco se rehusara a existir allí. Golpear una mesa ya no hacía el mismo ruido. Las puertas no crujían. Las cucharas no tintineaban en las tazas. Todo se volvía más leve, más ausente. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que eso era consecuencia directa de lo que había dentro de la casa del dentista, de lo que se había liberado, o tal vez de lo que aún permanecía contenido ahí, esperando. Las familias eran solo extensiones del lugar, habitaciones vivas de un organismo mayor que respiraba en completo silencio. En las escuelas, los hijos de los atendidos se volvían cada vez más introvertidos, evitaban juegos, conversaciones, incluso contacto visual. No por timidez, sino por otra cosa, algo más profundo, como si supieran que decir ciertas palabras los expondría, como si la lengua fuera una puerta que no debía abrirse jamás. Algunos profesores renunciaron, decían sentirse vigilados. Otros dejaron de corregir tareas porque las redacciones de los niños estaban llenas de símbolos que no sabían interpretar. Uno escribió en el cuaderno: «Mi papá ya no habla, pero yo lo escucho. Él me dice que no lo repita, porque si lo repito, viene». Una tarde, observando desde lejos a una de las casas más afectadas, entendí algo que todavía no puedo explicar con claridad. Las ventanas de esas casas eran distintas, más opacas, más densas, como si ya no estuvieran hechas de vidrio, sino de algo más orgánico, como si respiraran. Me quedé parado, mirando fijamente, tratando de ver dentro, y juraría que, por un segundo, vi algo desde el otro lado. No un rostro, no un ojo, sino una boca, grande, silenciosa, abierta, y me fui sin mirar atrás, porque entendí que el silencio no solo se contagiaba, también esperaba. Esperaba a que alguien, algún día, dijera la palabra equivocada. Durante años, nadie se atrevió a entrar en la casa del dentista. Pero cuando finalmente lo hicieron, mucho después de su desaparición, encontraron cosas que no tenían nombre. Los instrumentos estaban allí, cubiertos por una capa de polvo fino, casi ceniza. No eran herramientas comunes, no eran pinzas, ni espéculos, ni limas. Eran objetos retorcidos, con formas irregulares, algunos con múltiples brazos metálicos que terminaban en filamentos que parecían moverse por sí solos. Otros eran más pequeños, tan diminutos que parecían pensados para trabajar dentro de lugares imposibles de alcanzar con manos humanas.
Había uno en particular que parecía estar hecho con hueso y plata, curvo, afilado, demasiado delgado para sostenerse, y sin embargo, allí estaba, suspendido sobre una bandeja como si flotara. Lo más desconcertante de esos instrumentos no era su forma, sino su textura. Al tocarlos, quienes lo hicieron afirmaron que no estaban fríos, que no eran metálicos, que no eran exactamente sólidos. Uno de los investigadores describió la sensación como tocar algo que todavía no decidió en qué convertirse. Había una resistencia suave, como piel tensa, pero también una vibración interna, un leve zumbido que no podía explicarse. Algunos juraban que al estar en silencio absoluto, podían oír un susurro saliendo de las herramientas, un murmullo rítmico, como si estuvieran recordando lo que habían hecho, como si repitieran un procedimiento, una y otra vez. Entre los restos hallados, también encontraron frascos, pequeños, sin etiquetas, algunos con líquidos opacos, otros completamente vacíos pero sellados desde dentro. Había también pequeños objetos sumergidos en soluciones viscosas, dientes, sí, pero no eran humanos, o al menos no del todo. Tenían formas irregulares, raíces dobles, coronas huecas. Algunos parecían más cercanos a garras o pétalos endurecidos que a piezas dentales, y sin embargo, estaban almacenados con un orden ritual. Todo parecía dispuesto como si alguien hubiera seguido una lógica, una especie de lenguaje técnico que no coincidía con ningún manual de odontología conocido, como si respondiera a otra ciencia o a otra voluntad. Un historiador local logró comparar los instrumentos hallados con dibujos de tratados médicos de la época colonial. Nada coincidía, ni en forma, ni en propósito. Los expertos en odontología antigua descartaron que fueran herramientas de extracción, reconstrucción o cirugía. Algunos pensaban que podrían ser objetos de tortura, pero tampoco se ajustaban a esa lógica. Eran demasiado delicados, demasiado intrincados, como si su propósito no fuera físico sino simbólico o espiritual. Un antropólogo incluso sugirió que aquellos instrumentos no servían para quitar dientes, sino para plantar algo en su lugar, algo que crecería después, algo que no debía tener nombre. Había, en una de las vitrinas de la casa, un objeto en particular que congeló la sangre de todos los presentes. Parecía un espejo dental, de esos con mango largo y cabeza circular, pero en lugar de reflejar, absorbía la luz. El círculo era completamente negro, tan negro que parecía una ausencia. Cuando uno de los presentes lo sostuvo y lo acercó al rostro, se dice que su reflejo desapareció, no por un fallo óptico, sino porque dejó de estar allí. Los que lo vieron sostener el objeto dijeron que por unos segundos su rostro se desdibujó, como si la herramienta hubiese absorbido parte de él. Desde entonces, nadie quiso volver a tocar ese instrumento. Fue guardado bajo llave, pero hasta hoy nadie sabe a dónde fue llevado después. Otra pieza fue hallada detrás de una pared falsa, una especie de diadema metálica, con ganchos dirigidos hacia adentro. Parecía un dispositivo de contención, pero era demasiado complejo. Algunos cables conectaban zonas del cráneo que, según los médicos, no tenían relación directa con la boca. Pero todo en esa estructura indicaba que su propósito era oral, como si controlara la voluntad de hablar. Uno de los dibujos hallados cerca de la diadema mostraba una figura sin rostro, rodeada de símbolos incomprensibles, con la boca completamente abierta y sin lengua. El metal estaba oxidado, pero algo en él aún vibraba levemente, como si conservara un residuo de intención. No había rastros de sangre, no había manchas visibles. Sin embargo, todos los que entraron en la habitación donde estaban los instrumentos aseguraron sentir un frío distinto. No en la piel, sino dentro de los dientes, una presión en las encías, una sensación de que algo se movía,
muy sutil, dentro de sus propias bocas. Uno de ellos sufrió un colapso. Cayó al suelo, se retorció y dijo, antes de perder el habla, que sentía manos dentro de la mandíbula. Desde entonces, ningún arqueólogo, médico o funcionario volvió a entrar solo a esa parte de la casa. Los instrumentos seguían ahí, sin explicación. Demasiado antiguos para ser modernos, demasiado ajenos para ser coloniales. Un archivo perdido del siglo XVIII, rescatado por accidente, contenía un dibujo infantil muy parecido a uno de los objetos hallados. Fue encontrado en un catecismo, entre oraciones. Representaba una herramienta curvada, con 3 puntas, y debajo, escrito con caligrafía temblorosa, esto fue lo que usó para cerrar la voz de mi madre. Nadie pudo rastrear el origen del dibujo, ni el nombre del niño, pero lo que más perturbó fue el hecho de que la herramienta en la ilustración era idéntica a una pieza hallada entre los escombros, aunque los expertos juraban que esa tecnología no existía en aquella época. Algunos afirmaron que los instrumentos habían cambiado de lugar, que no estaban donde los habían visto antes, que uno en particular, el más pequeño, parecía moverse solo por la casa. Lo encontraron una vez en la escalera, otra vez bajo una cama, otra en el alféizar de una ventana sellada. Era como si alguno de ellos no quisiera quedarse encerrado, como si tuviera una tarea pendiente. Desde entonces, se hizo costumbre tomar fotografías de su posición cada noche, pero las fotos también fallaban. En algunas, la herramienta no aparecía. En otras, había más de una. Como si se multiplicara, como si estuviera buscando una boca abierta. En una de las últimas inspecciones, un joven estudiante de historia intentó llevarse una de las herramientas escondidas. Nadie supo qué lo impulsó, tal vez la curiosidad, tal vez algo más. No llegó lejos. A la mitad del camino se desvaneció. Lo encontraron horas después, sentado al borde del pozo del pueblo, mudo, con la boca cerrada a la fuerza por sus propias manos. No parecía en shock, tampoco herido, pero sus ojos ya no miraban el mundo como antes. Cuando intentaron abrir su boca, se negaron, y en su lengua, marcada como por fuego, encontraron una figura, un símbolo, el mismo grabado en la base de aquel instrumento que ahora ha desaparecido. Lo primero que uno esperaría escuchar al pasar frente a una casa donde se extraen dientes sin anestesia es un grito, o varios, quejidos, lamentos, súplicas, incluso maldiciones. Pero en esa casa no se escuchaba nada, ni durante el día, ni por la noche. Aunque las sesiones duraban horas, aunque se sabía que se realizaban procedimientos intensos, ningún sonido salía por las paredes. Los vecinos comenzaron a notar el contraste. En una época donde todo dolía más, las muelas, las encías, las herramientas toscas, esa casa era una excepción inquietante. Los que se detenían a observar desde lejos solo veían sombras moviéndose en el interior, sin chillidos, sin jadeos, como si el sufrimiento, si existía, se tragara a sí mismo. Un comerciante que vivía frente a la casa del dentista contaba que en las tardes, cuando ya el sol comenzaba a retirarse, él veía entrar gente con cara de miedo. Sí, pero también de esperanza. El dolor de muelas puede ser insoportable, y el dentista, de alguna manera, ofrecía alivio. Sin embargo, lo que perturbaba al comerciante no era lo que entraba, sino lo que no salía. Nunca escuchó un alarido, ni uno. Él mismo había sufrido una extracción años antes con otro dentista y todavía recordaba el grito que lanzó como reflejo del dolor. Es imposible, decía. Es antinatural. Ni siquiera los niños lloraban. Y luego bajaba la voz para agregar: lo peor es que parecía que tampoco respiraban. Una anciana que vivía al final de la calle solía tejer cerca de su ventana. Pasaba las tardes observando la vida del pueblo. Sabía distinguir los sonidos típicos:
carros de madera, gallinas, conversaciones arrastradas por el viento. Pero en esa cuadra, en esa casa, había una pausa. Un hueco en el paisaje sonoro. Dijo una vez que era como si el aire se enrareciera cerca de esa construcción. No hay sonido, no hay eco. Solo el peso del silencio. En una ocasión pensó escuchar algo. Un roce, un lamento. Pero cuando se acercó más, lo que oyó fue su propio latido, como si la casa le devolviera el sonido de su cuerpo, amplificado, como una advertencia. Se corrió el rumor de que el dentista usaba técnicas nuevas, aprendidas en tierras lejanas. Algunos creían que había estudiado con místicos orientales, otros decían que había sido aprendiz de un cirujano real que practicaba en la sombra. Lo cierto es que nadie conocía su origen, no había registros de su formación. Solo apareció un día, con su maletín de herramientas y su sonrisa ausente. Y desde ese día, ningún paciente emitió un solo sonido. Un cura llegó a insinuar que tal vez el silencio era parte del tratamiento. Tal vez no quitaba el dolor. Tal vez quitaba la posibilidad de sentirlo. Y eso, para muchos, fue peor que cualquier tortura. Una vez, un grupo de jóvenes, impulsados por la valentía del alcohol y la ignorancia, se escondió en el jardín trasero de la casa para espiar una de las sesiones. Solo uno de ellos regresó. No hablaba, no lloraba, solo temblaba. Durante semanas no pudo dormir. Solo escribía la misma frase en hojas sueltas. La boca estaba abierta, pero no salía nada. Con el tiempo, dejó de escribir. Su familia lo internó, y en su expediente clínico, un médico anotó algo que todavía eriza la piel. El paciente tiene la boca intacta, las cuerdas vocales sin daño. Pero al intentar hablar, sus pulmones se detienen, como si algo los negara. Incluso los animales lo sentían. Los perros no ladraban al pasar por esa casa. Algunos retrocedían, otros se echaban al suelo temblando. Los caballos se negaban a avanzar. El silencio era tan denso que parecía un campo magnético. Un pastor del pueblo dijo una vez que había algo maldito en ese silencio, que no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que lo devoraba todo, que el espacio mismo dentro de la casa estaba torcido y que cada palabra no dicha, cada grito reprimido, seguía flotando en el aire como un cuchillo invisible, cortando la voluntad de cualquiera que se acercara demasiado. Una enfermera de otro pueblo, de paso por la región, escuchó hablar de la casa y pidió acompañar a un paciente. Quería entender por qué nadie hablaba del lugar. Entró con él, pero nunca reveló lo que vio adentro. Solo dijo que no había dolor ni anestesia, que el procedimiento era casi sagrado y que el paciente, desde el primer momento, abría la boca sin resistencia, como si ya estuviera entrenado para callar, como si supiera lo que debía hacer. Cuando la enfermera volvió a su ciudad, renunció, cambió de nombre, se fue al norte y antes de desaparecer, envió una carta al hospital con solo una línea escrita. No había gritos porque allí no se permitía respirar. Una niña del vecindario, jugando con otras cerca de la casa, se cayó y se golpeó la rodilla. Empezó a llorar, como cualquier niño, pero en cuanto su llanto se acercó a las ventanas de la casa, se detuvo. No porque se calmara, sino porque el sonido desapareció, literalmente. Las otras niñas la veían abrir la boca, ver el dolor en su cara, pero no escuchaban nada, como si la casa hubiera absorbido el llanto. Se alejaron corriendo, y desde ese día, ninguna volvió a pasar por esa calle. La niña creció. Nunca más lloró en voz alta, y cuando preguntaron por qué, ella respondió: porque hay lugares donde llorar es peligroso. Un músico del pueblo, curioso y escéptico, quiso hacer una prueba. Se paró frente a la casa y tocó una flauta. Las notas comenzaron suaves, luego más agudas, pero a medida que se acercaba el sonido cambiaba. Las notas se deformaban, se alargaban, hasta que en cierto punto dejaron de escucharse.
Por más que soplara, la flauta ya no emitía música, solo aire, como si todo sonido fuera tragado por la estructura, como si las vibraciones dejaran de existir. El músico dejó la flauta allí, en la vereda, y nunca volvió a tocarla. Dijo que su oído había cambiado, que ya no escuchaba igual, que desde entonces el silencio lo seguía. Y aún hoy, con la casa cerrada, con las maderas crujiendo bajo el peso del tiempo, no se escucha nada. Ni el viento entra, ni los ecos responden. Es como si el lugar entero fuera un pozo negro para el sonido. Muchos creen que los gritos están ahí, atrapados, rebotando sin fin dentro de esas paredes, que cada paciente dejó el suyo suspendido como un hilo invisible, y que algún día, cuando la casa vuelva a abrirse, si es que se abre, todos esos gritos saldrán juntos, como una ola antigua, como una verdad que fue guardada demasiado tiempo, y ese día nadie podrá volver a callar. Había algo profundamente inquietante en el hecho de que, a pesar de todo lo que se murmuraba, nunca se levantó una denuncia formal contra el dentista. Ninguna. Ni por negligencia, ni por maltrato, ni siquiera por sospechas. Era como si los archivos oficiales hubieran decidido ignorarlo. O como si nunca hubiera existido. La municipalidad no tenía su nombre completo. El registro de médicos coloniales no lo incluía. No había acta de nacimiento, ni licencia de práctica, ni siquiera constancia de que alguna vez se le hubiese otorgado permiso para ejercer. Y sin embargo, atendía, por años, con regularidad, como si su sola presencia autorizara su función, como si la ley supiera que no debía tocar ese nombre. Una mujer intentó denunciarlo. Había perdido a su hijo después de una consulta. No murió, pero dejó de hablar, de comer, de vivir, en cierto sentido. Se quedó en una especie de limbo, con los ojos abiertos pero sin expresión. La madre, desesperada, fue al consejo del pueblo. Gritó, suplicó, pero nadie quiso redactar el documento. Ni el escribano ni el juez local, ni siquiera el sacerdote se atrevieron a nombrarlo en papel. Uno de ellos dijo que la tinta no debería usarse para escribir ciertas cosas. Otro, que hay silencios que no pueden probarse. La mujer se arrodilló, juró que hablaría con quien hiciera falta, pero al día siguiente desapareció. Nadie volvió a verla. Los rumores decían que el dentista no solo infundía miedo, sino una especie de respeto envenenado, que tenía mirada de autoridad, que bastaba con su presencia para que el más valiente bajara la cabeza. Una vez, un hombre armado quiso enfrentarle por una deuda impaga de su hermano. Entró en la casa con decisión, pero cuando salió, horas después, lo hizo en silencio, sin herida, sin rastro de violencia, simplemente, sin intención. Desde ese día, no volvió a levantar la voz, ni a protestar, ni a reclamar. Se convirtió en un hombre dócil, callado. Trabajó en la tierra como un autómata, como si su voluntad hubiera sido raspada de su interior. Los registros de la época muestran una anomalía. Durante los años en que el dentista ejerció, hubo menos litigios en el pueblo, menos peleas, menos gritos, como si la tensión hubiera desaparecido o se hubiera tragado. Pero no se trataba de paz, era otra cosa, algo más parecido al adormecimiento, como si la población entera hubiera sido anestesiada. Las autoridades coloniales lo atribuían a la obediencia civil, a una época tranquila, pero los que vivieron esos años lo recuerdan con otra palabra: parálisis. El miedo no era explosivo sino viscoso. Nadie gritaba, nadie denunciaba, porque nadie quería ser el siguiente en cruzar esa puerta. Un joven escribano, forastero, recién llegado al pueblo, quiso investigar los rumores. Quería hacer justicia, o al menos dejar constancia de lo que se decía. Reunió testimonios en secreto. Escribió nombres, fechas, descripciones. Armó un pequeño archivo personal.
hasta que una mañana apareció sentado frente al ayuntamiento, solo, con los papeles en las manos, en blanco. Las hojas estaban intactas, limpias. Cuando intentaron interrogarlo, no respondía, solo miraba fijamente su pluma, como si no recordara cómo se usaba. Alguien revisó su cuaderno. Lo único que había escrito, una y otra vez, era una frase: él me vio. Lo más aterrador era la normalidad con la que se lo aceptaba. Las madres seguían llevando a sus hijos, los hombres iban solos. Nadie preguntaba demasiado. Era como si el pueblo entero hubiera entrado en un estado de obediencia inconsciente. Algunos llegaron a pensar que no había magia ni brujería, que simplemente el dentista representaba una figura de orden tan absoluta que romperla implicaría destruir algo mayor. Otros sugerían que su poder venía de otro lugar, algo más antiguo que las leyes, más profundo, como si él no respondiera a las reglas humanas, sino a las del silencio, y eso lo hacía intocable. Un sacerdote, en una homilía especialmente valiente, mencionó al dentista sin decir su nombre. Habló de los que extraen más que dientes, de quienes imponen el silencio como salvación. No dijo más, pero esa noche su iglesia fue hallada vacía, las velas apagadas, el altar cubierto de ceniza fina. El sacerdote nunca fue encontrado, solo quedó su Biblia, abierta en una página sin versículos, en blanco. Los fieles dejaron de ir, y nadie volvió a hablar de eso. La iglesia cerró por reformas que nunca comenzaron. Nadie podía describir con precisión al dentista. Cada testimonio difería. Algunos lo recordaban joven, otros mayor. Algunos decían que tenía ojos claros, otros oscuros, pero todos coincidían en una cosa: su voz. Su voz era baja, casi un susurro, pero cuando hablaba, no importaba lo que dijera, la gente obedecía. Algunos creían que no era voz humana, que su tono tenía un peso extraño, como si al escucharlo uno olvidara lo que iba a decir, como si las palabras que tenías listas en la boca simplemente desaparecieran. Uno de los relatos más inquietantes vino de una niña que no había ido al dentista, pero que lo vio pasar por la calle una tarde. Dijo que, al mirarlo, su madre se arrodilló, sin razón, sin palabras, que su padre bajó la cabeza y cerró los ojos. La niña preguntó quién era ese hombre. Nadie respondió. Desde entonces, en su casa no se hablaba más de él, ni se pronunciaba su nombre, como si recordarlo fuera suficiente para invocarlo, como si nombrarlo fuera igual a permitirle entrar. Y así, con los años, el dentista se convirtió en un secreto colectivo, un recuerdo flotante, una figura jamás cuestionada, jamás escrita, jamás enfrentada. Nadie lo denunció, porque denunciarlo era hablar de él, y hablar de él era abrir la boca, y abrir la boca era correr el riesgo de que algo más hablara por ti. Algunos pacientes no solo dejaron de hablar por días o semanas, nunca más volvieron a pronunciar una palabra, nunca más. No gritaban, no susurraban, no se reían. El silencio se instalaba en ellos como una nueva respiración. Y lo más perturbador, no mostraban señales físicas de daño. Sus gargantas estaban intactas. Las cuerdas vocales no estaban afectadas. No tenían lesiones en la lengua, ni cicatrices, ni marcas. Pero el sonido no salía, como si algo dentro de ellos hubiera cambiado el funcionamiento natural del cuerpo. Como si, en lugar de ser heridos, hubieran sido apagados. Uno de los primeros casos fue el de la señora Amalia, una mujer conocida por su voz fuerte, su carácter firme y sus constantes regaños a los hijos del vecindario. Fue al dentista por una infección. Nunca más se la escuchó, ni para dar las buenas tardes, ni para quejarse del precio del pan. Caminaba por el pueblo como un fantasma, siempre con la boca cerrada, pero no tensa. Su rostro no reflejaba angustia, solo aceptación.
Cuando se le acercaban, sonreía, asentía con la cabeza, pero no articulaba palabra. Su esposo decía que en la intimidad intentaba hablarle, que movía los labios, pero no salía nada, como si su voz hubiera sido trasladada a otro lugar. Otro caso fue más extremo. Un joven llamado León regresó del dentista caminando, aparentemente normal. Saludó con un gesto leve a sus padres. Comió en silencio. Se acostó temprano. A la mañana siguiente, su madre lo encontró sentado en la cama, con la mirada fija en la pared. No respondía. No se movía. Solo parpadeaba. Fue llevado al hospital de la ciudad. Ninguna respuesta. No comía, no dormía, solo existía. Un médico escribió: no está catatónico, no está muerto, está contenido. Murió 3 años después, sin haber dicho una sola palabra. En su diario, hallado tras su muerte, solo había una página escrita: no hablaré, él está en mi boca. Lo más siniestro era la calma. Estos pacientes no presentaban signos de desesperación. Su silencio no parecía resultado de trauma o miedo. Parecía una decisión profunda, una obediencia que venía de otro plano. No necesitaban comunicarse, no lo intentaban. Algunos incluso parecían aliviados, como si hablar hubiera sido una carga, como si, al regresar del dentista, hubieran encontrado algo parecido a la paz. Pero era una paz hueca, una paz sin vida, como una tumba interior. Una de las mujeres silenciadas escribió en un papel: no es que no pueda hablar, es que si lo hago, escucharán, y no quiero que escuchen. Una anciana, cuidadora de uno de los pacientes, aseguraba que por las noches, mientras él dormía, murmuraba, pero no en voz alta, ni con palabras. Solo se oían ruidos mínimos, como un zumbido vibrante que salía de la garganta. A veces decía, parecía una voz que no era la suya, algo más grave, más denso. Ella grabó una cinta con esos sonidos. Nadie quiso oírla. El sacerdote local se negó, el alcalde también. La mujer la enterró en su jardín, sellada en una caja. Si alguna vez vuelvo a escuchar eso, dijo, me arranco los oídos. Algunos de los silenciados comenzaron a desarrollar habilidades extrañas. No sobrenaturales, pero sí fuera de lo común. Uno de ellos, antes retraído, comenzó a escribir compulsivamente con ambas manos. Manuscritos largos, incomprensibles, en un idioma que nadie reconocía. Otro tallaba figuras en madera, sin haber aprendido nunca el oficio, pero todas eran iguales, bocas abiertas, sin lengua, sin dientes. Solo el vacío, como si al ser privados del habla, algo dentro de ellos hubiera despertado, como si hubieran sido convertidos en recipientes de otra cosa. En un caso documentado por un médico retirado, una joven silenciada empezó a tener episodios de trance. Sus ojos se cerraban, su cuerpo temblaba, y luego, en total calma, comenzaba a abrir y cerrar la boca lentamente, una y otra vez, como si intentara decir algo, pero no era ella. Su madre decía que durante esos momentos no reconocía a su hija, que había una frialdad, una ausencia total de emoción, como si fuera otra entidad. Lo más escalofriante, alguien una vez se acercó demasiado durante uno de esos episodios y afirmó haber escuchado su propio nombre dentro de la cabeza. Dijo que fue como un eco, pero interior, una advertencia que no se podía explicar. Los doctores desistieron. No había explicación clínica, ni psicológica, ni espiritual. Las pruebas daban normales. Las resonancias no mostraban daños, pero el patrón se repetía. Siempre después de una visita, siempre sin violencia, siempre con la misma sombra en los ojos. El silencio no era un síntoma, era una nueva condición, una forma de estar, de permanecer. Como si algo en la casa del dentista modificara la identidad misma de quienes entraban. Como si el lenguaje fuera una puerta. Y ellos
hubieran aceptado no abrirla nunca más. Los vecinos, al notar estos casos, comenzaron a evitar a los silenciados. Les tenían miedo, no por lo que hacían, sino por lo que representaban. Eran recordatorios constantes de algo que no debía ser nombrado. Algunos eran expulsados de sus trabajos, otros abandonados por sus familias. Uno fue hallado vagando por el bosque, con la boca completamente cerrada con hilo. Nadie supo quién lo cosió, pero cuando intentaron quitarle los puntos, él se resistió con una fuerza imposible, y en sus ojos había más ruego que rabia, como si suplicara que lo dejaran así. Y así los casos se acumularon. Cada nuevo silenciado era una piedra más en la tumba colectiva del pueblo. Cada uno dejaba una marca invisible, una grieta en el tejido cotidiano. Y todos sabían, aunque nadie lo decía, que el silencio no era un efecto secundario, era el verdadero tratamiento, lo que el dentista realmente ofrecía. No alivio del dolor, no curación. Ofrecía un espacio vacío, un lugar interior donde la voz ya no tuviera poder, un refugio o una prisión, y una vez que alguien entraba allí, no había retorno. Con el tiempo, la casa del dentista se convirtió en un vacío en el mapa emocional del pueblo. No solo era evitada por quienes habían sido atendidos allí, también por aquellos que nunca cruzaron su umbral, como si el mero acto de acercarse fuera suficiente para contaminarse. Los niños aprendían desde pequeños a no señalarla, a rodearla, incluso a no nombrarla. Había rutas que nadie tomaba, veredas que quedaron invadidas por el pasto simplemente porque nadie las pisaba más. El lado de la calle donde estaba la casa parecía muerto, y no porque no hubiera vida, sino porque la casa la absorbía. Las personas empezaron a cambiar de acera incluso cuando la calle estaba vacía. Se desviaban sin pensarlo, como un reflejo, como un instinto de supervivencia. Algunos ni lo notaban. Caminaban, conversaban, y al llegar cerca de esa cuadra, simplemente cruzaban. Era un gesto automático, heredado, casi ritual. Nadie decía vamos por el otro lado, simplemente lo hacían, como si la memoria colectiva les dictara la ruta, como si el miedo hubiera dejado de ser emoción para convertirse en costumbre. Y costumbres así no nacen de la lógica, nacen de advertencias invisibles. Incluso los forasteros, al pasar frente a la casa, sentían algo. No sabían qué, no podían explicarlo, pero bajaban la voz. Caminaban más rápido. Algunos se frotaban los brazos como si una corriente de aire frío les hubiera tocado la piel. Otros cruzaban sin darse cuenta. Más de uno preguntó si había ocurrido un incendio allí o una tragedia. Pero cuando alguien del pueblo intentaba responder, no sabía qué decir. Abrían la boca y luego la cerraban, porque no sabían cómo empezar, o quizás porque sabían que no debían. La vegetación alrededor de la casa crecía de forma distinta. Las plantas parecían más densas, más oscuras. Incluso los árboles cercanos inclinaban sus ramas hacia el lado opuesto. Una vez, un jardinero contratado para cortar el pasto del terreno vecino se negó a acercarse a la cerca que los separaba. Dijo que las sombras ahí no son como las otras, que se movían de manera diferente, que parecía haber más sombra que luz, incluso al mediodía. El dueño del terreno no insistió, porque lo entendía, porque él tampoco se atrevía a mirar directamente las ventanas. Los pájaros no se posaban en el tejado, ni en las ramas cercanas. Volaban por encima, pero no descendían. Una vez, un cuervo quedó atrapado en una cornisa de la casa. Chilló por minutos, pero nadie se acercó. Nadie quiso ayudarlo hasta que cayó al suelo muerto, sin sangre, sin heridas, como si hubiera sido drenado desde dentro. Alguien lo enterró en secreto, temiendo que dejarlo ahí pudiera atraer algo. Desde ese día, no se volvió a ver ni un solo cuervo en la zona, ni gorriones, ni insectos.
solo el viento y el crujir constante, suave, de la madera de esa casa que ya parecía respirar sola. Hubo un tiempo en que se pensó en derribarla. Un proyecto de expansión del municipio exigía despejar el área. Pero algo siempre ocurría. Los planos se perdían. Los permisos no avanzaban. Los obreros renunciaban sin explicación. Uno de los arquitectos del proyecto soñó, durante 5 noches seguidas, que su boca se llenaba de tierra, que masticaba polvo y no podía gritar. Después de la 6ª noche, se marchó del pueblo. Nunca volvió. El proyecto fue archivado, y la casa quedó allí, intacta, como si una fuerza mayor la protegiera, o como si ella misma decidiera quedarse. Algunas personas comenzaron a hablar de la zona muda. No solo la casa. Las cuadras cercanas también se sentían distintas. Los sonidos parecían apagarse al acercarse. Los pasos no resonaban igual. Las voces parecían perder fuerza, como si el aire se hiciera más denso, más espeso. Los relojes fallaban, los animales se inquietaban. Una mujer dijo que su bebé lloraba cada vez que pasaban por allí, pero no con un llanto normal. Era un llanto seco, sin fuerza, como si el miedo viniera de generaciones pasadas, como si incluso los que no sabían ya supieran. Hubo quien se obsesionó con entrar, artistas, exploradores, curiosos, pero todos desistieron. Uno de ellos, un joven pintor, llegó hasta la puerta, la tocó. Nada pasó, pero al volver a casa, quemó todos sus cuadros. No dijo por qué. Solo repetía una frase: los muros tienen boca. Desde entonces, dejó de pintar. Se mudó lejos. Se dice que hoy vive en una cabaña, aislado, sin ventanas, como si supiera algo que no quiere ver, como si recordara algo que su mente aún se niega a pronunciar. El lenguaje del pueblo se adaptó. La gente dejó de usar ciertas palabras. Ya no se decía dentista, ni extracción, ni muelas. Se cambiaron por eufemismos, por gestos, por silencios. Algunos incluso evitaban hablar de dolor, como si nombrar el sufrimiento pudiera invocar algo, como si las palabras fueran llaves y temieran abrir la puerta equivocada. Así, la casa se volvió no solo un espacio físico, sino un punto de quiebre en la lengua misma del pueblo. Un agujero donde antes había nombres, y aún hoy, quien camina por ese barrio siente el cambio, sin necesidad de conocer la historia, sin haber oído las leyendas. Hay algo en la arquitectura del miedo que se transmite sin necesidad de palabras. La casa sigue allí, callada, cerrada, pero nunca vacía. Su simple presencia es suficiente para que todos bajen la voz, para que los pasos se vuelvan más ligeros, y para que, sin saber por qué, todos crucen la calle. Nadie recuerda exactamente el día. No hubo anuncio. No hubo despedida. Solo se sabe que alguien entró y que después de esa visita, la puerta jamás volvió a abrirse. Algunos dicen que fue una mujer joven, otros que era un niño. Hay quienes afirman que fue un forastero, pero lo que todos coinciden es en la sensación. Ese día, el aire cambió. Era como si el pueblo entero hubiese contendido el aliento, como si algo estuviera a punto de cerrarse para siempre. Las nubes cubrieron el cielo, el viento cesó. Incluso los relojes, según cuentan, se detuvieron por un instante. Y dentro de esa pausa, alguien tocó la puerta. No hubo testigos directos, nadie vio con claridad quién entró. Pero las sombras detrás de las cortinas se movieron. Por primera vez en semanas, se percibió actividad dentro de la casa, silenciosa, precisa, como una coreografía invisible. Algunos vecinos se atrevieron a mirar desde lejos. Dijeron que la casa parecía latir, no con luz, no con sonido, sino con un pulso, una vibración tenue que recorría la estructura, como si la madera se preparara para algo definitivo, como si ese último paciente no hubiera ido a ser curado, sino a sellar un ciclo. Esa noche
Nadie durmió. Se dice que se escucharon pasos dentro de la casa, aunque nadie entró ni salió. Las luces permanecieron apagadas, las ventanas cerradas. Pero los sonidos, muy leves, casi como respiraciones contenidas, se repetían, uno detrás de otro, rítmicos, sin pausa, como si algo estuviera siendo contado o invocado. A la madrugada, un grito ahogado fue oído desde el bosque, no desde la casa, como si el eco del tratamiento hubiera rebotado en otro lugar, lejos, pero conectado. Al amanecer, la casa estaba distinta. La puerta principal, siempre entreabierta o crujiente, había sido sellada con 3 tablones, clavados desde dentro. Nadie los vio poner, nadie escuchó martillazos, pero allí estaban, firmes, nuevos. La cerradura estaba rota, como si hubiera sido expulsada desde el interior, y encima de la puerta, colgado de un clavo torcido, un objeto, una fresa dental oxidada, solitaria, inmóvil, como un punto final, como una advertencia que no necesitaba ser leída. El pueblo despertó con la sensación de que algo se había cerrado dentro de cada uno. Durante días, nadie se acercó a la casa, nadie tocó la puerta, ni siquiera los más curiosos. Fue como si todos supieran que ya no había nada más que buscar allí, que lo que tenía que ocurrir, ocurrió, y que lo que fue entregado ya no podía ser devuelto. La casa no cambió de aspecto, pero se volvió más opaca, más sólida, como si cada ladrillo hubiera decidido enmudecer para siempre, como si el eco del último tratamiento se hubiera hundido en la tierra. Pasaron semanas, y el silencio se mantuvo. Las hojas se acumulaban en la entrada. La lluvia no borraba las huellas, porque no había huellas, ni marcas de paso, ni sonidos. Era como si la casa hubiera dejado de formar parte del mundo. Algunos ancianos dijeron que, al pasar cerca, se sentía una tristeza nueva. No miedo, no tensión. Tristeza, como si alguien hubiera cerrado una historia antigua que ya nadie se atrevía a contar. Como si el cierre no fuera una huida, sino un entierro. Los más supersticiosos aseguraban que esa última atención no fue dental, que fue un intercambio, que alguien o algo se quedó en la casa mientras otro salió, que el cuerpo volvió al pueblo, pero no el alma. Un carpintero encontró días después un zapato infantil frente al portón. Estaba seco, pero cubierto de tierra fresca. Alguien lo tomó, y cuando intentó arrojarlo lejos, escuchó dentro de su cabeza una frase que lo persiguió hasta la muerte. «Aún mastico lo que me diste». Un detalle curioso. Desde esa última atención, nadie más tuvo dolor de muelas en el pueblo. Ni un solo caso. Los dentistas de la región comenzaron a notar la caída abrupta en consultas. Nadie lo comentaba, pero era evidente. Las enfermedades dentales simplemente desaparecieron, como si aquello que operaba en la casa hubiera seguido funcionando a distancia, o como si la boca de cada habitante hubiera sido marcada, sellada, corregida, por dentro, no con curación, con obediencia. Una maestra rural que nunca creyó en las leyendas visitó el pueblo años después. Quiso acercarse a la casa, solo mirarla. Era invierno, llevaba un abrigo grueso, pero al llegar frente a la puerta, sintió un calor dentro de la boca, como si hubiese mordido algo vivo. El dolor fue intenso, repentino. Regresó a su alojamiento con fiebre y al día siguiente perdió un diente, sin sangrar, sin explicación. Nadie le creyó. Pero ella supo que había cruzado un límite, uno que no debía tocarse nunca. La última atención no tuvo testigos, pero todos la sintieron. Fue un cierre sin ceremonia, un acto final sin aplauso. Desde entonces, la casa permanece igual, cerrada, sorda, invisible al tiempo, como una boca que aprendió a mantenerse cerrada para siempre, pero que, incluso así, aún mastica en la oscuridad. El tiempo pasó, décadas, generaciones enteras. El pueblo cambió, como todos los pueblos cambian,
nuevas calles, otras tiendas, niños que crecen sin saber exactamente de qué tienen miedo. Pero la casa quedó igual, siempre cerrada, siempre intacta. Nunca fue vendida, nunca fue ocupada, no fue derrumbada ni restaurada. Y lo más extraño, nadie lo intentó. Ni una sola persona se atrevió a abrir la puerta, ni por accidente, ni por curiosidad, ni siquiera por codicia. Es como si la estructura misma impusiera una ley muda. Aquí no se entra, aquí no se toca, aquí no se respira. Las nuevas generaciones aprendieron sin que nadie les enseñara. Era como si el respeto por la casa no necesitara palabras. Los niños no jugaban cerca. Los jóvenes no se retaban a entrar. Incluso los turistas, guiados por leyendas vagas, se detenían a metros de la entrada y decidían volver atrás. Nadie se reía, nadie burlaba la historia, porque no era solo historia, era presente, era algo vivo, contenido entre las tablas, los clavos y el silencio. Algo que aún miraba, algo que aún escuchaba. Los alcaldes que asumieron el cargo, uno tras otro, ignoraron su existencia. Jamás la incluyeron en los planos oficiales. No aparecía en los censos, no estaba conectada al sistema eléctrico, ni al de agua, pero seguía en pie, como si no necesitara nada externo, como si se alimentara de otra cosa. Cuando algún forastero preguntaba por qué no se usaba, la respuesta era siempre la misma: esa casa ya está ocupada, y nadie se atrevía a explicar qué significaba realmente eso. Una vez, un grupo de inversores quiso convertir la casa en un museo de lo macabro. Prometieron dinero, empleo, modernización. Pero cuando el arquitecto encargado recibió los planos, renunció. Dijo que las medidas no cuadraban, que por dentro la casa era más grande que por fuera, que los pasillos cambiaban de lugar, que había una habitación que no tenía salida ni entrada, pero aparecía en todos los registros térmicos. Nadie insistió después de eso. Los planos fueron quemados y la propuesta olvidada. Con el paso del tiempo, la casa comenzó a fundirse con el paisaje. No se volvió ruina, no colapsó, pero su presencia se volvió más sutil, menos visible, como si supiera cómo esconderse a plena vista. Algunos dicen que la naturaleza la absorbió, otros que ella misma eligió volverse sombra. Pero nadie la olvidó, porque aunque parezca mentira, su ausencia hablaba más que cualquier presencia. Era el vacío que completaba el pueblo, el espacio que nadie ocupaba, pero que todos respetaban. Se contaron muchas teorías, que había un pacto, que el dentista aún vivía allí, en otra forma, que la casa respiraba bajo tierra, alimentada por raíces huecas que conectaban con cada boca del pueblo, que el silencio no era consecuencia, sino sacrificio, que la última persona que intente abrir la casa se convertirá en su próxima voz. Pero eran solo susurros, relatos fragmentados, ecos del miedo que nadie quería confirmar, porque preguntar demasiado ya era peligroso. Una mujer historiadora quiso romper el silencio. Vino de lejos, estudió los registros, entrevistó a ancianos, buscó planos antiguos. Dijo que la historia debía ser contada, que el misterio debía ser resuelto. Preparó su entrada, pero la noche anterior desapareció. Su habitación quedó intacta, sus papeles también. Solo faltaba una cosa: su grabadora. La encontraron días después, frente a la puerta sellada. Al reproducir la cinta, solo se oía un zumbido, luego una respiración profunda y una voz. No era la de la mujer, decía: «Tú tampoco vas a contar esto». Con los años se instaló una nueva costumbre. Cada 10 años, una familia deja una vela frente a la casa. Nadie sabe quién la enciende, nadie pregunta. La vela permanece encendida por 3 días. Luego desaparece, como si alguien o algo la llevara dentro. Es el único ritual que sobrevive, el único acuerdo tácito entre el pueblo
y la casa. Una forma de recordar sin nombrar, de respetar sin entender, de callar para que la puerta siga cerrada. Las nuevas generaciones ya no sienten miedo, sienten algo más raro, obediencia sin causa. No saben bien qué ocurrió, pero saben que no deben acercarse, que hay algo que debe permanecer sellado, como si la memoria genética del pueblo llevara impreso un eco sin palabras, un eco con dientes, un eco que mastica desde abajo. Y por eso, todos caminan más rápido frente a esa casa. Por eso, nadie mira directo a sus ventanas. Por eso, nadie pregunta por el dentista. Y la casa sigue allí, sorda al paso del tiempo, firme, sin ruina, sostenida por algo que no se ve. Dentro, quizás, aún haya una silla, una bandeja, un espejo que no refleja y una boca abierta, esperando, pero nadie entra, nadie fuerza la puerta, porque el silencio no es olvido, es advertencia. Y quien olvida será la próxima historia que nadie se atreverá a contar. Comenta desde dónde estás viendo esta historia. Si te estremeció, deja tu like y comparte con alguien que amaría conocer este misterio olvidado. Y recuerda, hay silencios que no son casualidad, son advertencia.